Denis Garrido Rivera con un texto titulado Motivados para participar, Orquestas Infanto-Juveniles en Ciudad de Santa Fe, Argentina y Talca. Denise es profesora de Estado en castellano, egresada de la Universidad de Santiago de Chile y profesora de Educación Musical, egresada de la Universidad de Talca. Está cursando seminarios en la Maestría en Educación Artística, mención Música de la Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña desde el año 2014 como profesora de violín y directora de orquesta en la Escuela de Música de la Municipalidad de Lo Espejo. También realiza el taller de expresión oral y escrita en el programa de bachillerato de la Universidad de Santiago de Chile. Hasta el año 2014 colaboró con la edición de artículos en Neuma, revista de música y docencia musical, también de la Universidad de Talca. Hola, buenas tardes ya. Bueno, esta investigación fue realizada durante el año 2013 en el marco de mi investigación de título para obtener, bueno, el título de profesora de educación musical. Esta investigación la pude realizar básicamente porque pude obtener una beca para irme de intercambio a Santa Fe, Argentina, a estudiar a la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, ¿por qué Argentina? Bueno, yo estudié, antes de estudiar educación musical en la Universidad de Talca. La Universidad de Talca permite estudiar interpretación antes y que la pedagogía sea una opción de titulación. Yo estudié violín y bueno, casi todos mis compañeros cuando tienen una opción de intercambio optan por Estados Unidos o Europa. Entonces la pregunta era, bueno, ¿por qué Argentina? Yo la postulación a Argentina la hice el año 2012. Recuerden que el año 2011 hubo una movilización a nivel nacional respecto de la educación gratuita en Chile. Y bueno, mi pregunta personal era, ¿por qué estoy peleando porque en Chile cambie la educación si no conozco un contexto que sea acorde a lo que estamos peleando? Entonces, por eso yo opté, en vez de Estados Unidos o Europa, irme de intercambio acá al ladito a Argentina, experiencia de la cual no me arrepiento y por lo mismo sigo cursando el posgrado en la misma provincia, en Santa Fe, pero ahora en la ciudad de Rosario. Bueno, motivados por participar, fue de alguna manera una tesis que fue surgiendo por la experiencia misma de ir explorando qué es lo que sucede en las orquestas infanto-juveniles de Santa Fe, de Ciudad de Santa Fe, y cómo de alguna manera coincide o no con la experiencia de las orquestas infanto-juveniles, la experiencia que yo había tenido en Talca mientras estudiaba. Ahora sí. Bueno, como contextualización breve, bueno, los proyectos en los cuales me basé en esta investigación son los que en Argentina les llaman de corte social. Es decir, son orquestas que pertenecen a comunidades, que no pertenecen a conservatorios y que, bueno, tienen como objetivo en común, bueno, trabajar en este eufemismo que le llaman de vulnerables y que de alguna manera pretenden estos proyectos integrar a estos chicos, comillas, vulnerables, integrarlos a la sociedad. Digo comillas porque en realidad se habla de vulnerabilidad casi con soltura, pero en realidad son contextos de pobreza, no son contextos donde el chico sea vulnerable a caer, viven en eso. Entonces, por eso yo en la tesis cuestiono también el eufemismo que habitualmente se ocupa de la vulnerabilidad y del riesgo social. Bueno, los sistemas de orquesta infantos-juveniles tienen este denominador común, no obstante, lo que sorprende en las orquestas tanto chilenas y argentinas quizás es un poco la imitación al modelo venezolano de orquestas, que también es usado como modelo tanto en Chile como Argentina, pero que el acento en Venezuela tanto es lo social, pero también el resultado musical, que por lo menos a nivel institucional, tanto en Chile como Argentina, es el acento del aprendizaje musical va como una excusa para la promoción social. Y bueno, se hace, insisto, necesario señalar que donde se realizó el estudio son estudiantes que no tienen fácil acceso a bienes culturales. Si bien es cierto en Santa Fe, bueno, y en Argentina en general existe educación gratuita, son las orquestas en las cuales trabajé
no existe el interés o no existe el conocimiento de que hay instituciones gratuitas de educación musical. En Santa Fe habían 2 escuelas de música gratuitas, pero que quienes van a estas escuelas son habitualmente hijos de músicos, y no se promueve que otros chicos de otros sectores de Santa Fe se incorporen a estas escuelas. Bueno, y en Talca, si bien existe el Conservatorio de Música de la Universidad de Talca, bueno, sucede el mismo fenómeno, que son chicos que no conocen del conservatorio, y si bien es cierto el conservatorio es pago, existen muchas posibilidades de becas que quien quiera estudiar lo puede hacer. Entonces, en estos contextos se enmarcan las orquestas estudiadas, y hasta el año 2013 en Santa Fe habían 11 orquestas infantiles y juveniles, de las cuales 7 eran llamadas comillas sociales, y en Talca las orquestas de esta índole, bueno, 10, de las cuales 5 pertenecen a escuelas y liceos no especializados en música, y una pertenece a un hogar de menores. Las orquestas estudiadas, bueno, fueron 3 en Santa Fe, 3 en Talca, y bueno, unas pertenecían a colectivos o asociaciones de orquestas infantiles en Santa Fe, y una era una orquesta independiente. Y en Talca eran 3 orquestas que pertenecían a escuelas y liceos de la ciudad. Pasamos a la siguiente. Bueno, como preguntas de investigación está, bueno, ¿qué factores influyen en la creación de este tipo de orquestas en estas ciudades? Y bueno, ¿por qué chicos que, bueno, en general, por qué chicos que vienen de contextos de pobreza, chicos que rara vez escuchan un repertorio orquestal, se les propone este tipo de proyectos? Acuden ya sea por curiosidad, porque no saben lo que es, estudian un instrumento de carácter sinfónico y se mantienen en el tiempo. La pregunta es un poco, ¿son contextos donde culturalmente esta música no se escucha? Bueno, ¿por qué ingresan, permanecen en el tiempo y son capaces de seguir participando? Tanto los profesores como los estudiantes y los papás o mamás que están detrás de estos estudiantes. Entonces las preguntas de investigación un poco van en ese camino. La siguiente. Entonces, como objetivo, bueno, se propuso como objetivo general el identificar las diferentes motivaciones. El eje en la investigación es en la motivación por participar, que existen en los participantes de proyectos de orquestas infantiles de Talca y de Ciudad de Santa Fe. Y dentro de los objetivos específicos se planteó el establecer las relaciones existentes entre los objetivos o motivaciones de los proyectos planteados y las motivaciones de quienes participan en ellas, comparando la realidad de la actividad infanto-juvenil, tanto en Talca como en Ciudad de Santa Fe. Y bueno, se plantea una hipótesis. Bueno, esto es un estudio descriptivo comparativo, y cuando yo realicé la investigación, parte de la crítica era, bueno, ¿por qué tengo que formular hipótesis si un estudio descriptivo no necesariamente tiene que tenerla? Bueno, la normativa dentro de la Universidad de Talca que toda tesis tiene que tener una hipótesis, así que nada que hacer, tuve que formularla. Pero haciendo énfasis de que esta hipótesis no es necesaria siquiera comprobarla porque es una hipótesis guía, que, bueno, la permanencia en el tiempo de los proyectos de orquestas infantiles o juveniles podría deberse no necesariamente por una relación directa con las expectativas institucionales, sino con las expectativas personales o del grupo que participa en ellas. Entonces, esta hipótesis en realidad funciona como guía y en parte fue realizada porque me lo pidieron. Bueno, antes de irme a la metodología a utilizar, quiero hacer un pequeño barrido teórico. En Argentina existen 2 grandes instituciones que articulan las orquestas infantiles y juveniles, que es la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina, SOIJAR, y el Programa Nacional de Orquestas y Coros para el Bicentenario. Les cuento, estos 2 programas en realidad no abarcan siquiera la totalidad del país, son incentivos para crear orquestas infantiles dentro de la nación, pero que de hecho son pequeñas orquestas las que pertenecen a este sistema. Y bueno, en Santa Fe hay un sistema independiente que es el Sistema de Orquestas Sociales, SOS Santa Fe, que bueno, es coherente con lo que plantea SOIJAR y el Programa Nacional de Orquestas y Coros para el Bicentenario.
Y bueno, SOS Santa Fe aglutinaba la mayoría de las orquestas de este corte, y yo de esas orquestas estudié 2, y una no pertenece a este sistema SOS, que era una orquesta que ellos mismos decían que estaban marginados del sistema. Y bueno, para ellos hacen una declaración de que lo importante es el corte social. Quizá la diferencia es que SOS Santa Fe sí pone énfasis en el aprendizaje musical. De hecho, incluso tenga como propósito que ojalá el día de mañana estos chicos que inicien su actividad musical en estas orquestas puedan estudiar en las 2 escuelas de Santa Fe de música y que puedan continuar una carrera profesional. Pero bueno, Soy Ijar y el programa de Orquesta Bicentenario no tienen ese corte, ellos hacen énfasis en lo social. Y en el caso de Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI, que bueno, a diferencia de Argentina, la FOJI sí tiene un impacto mucho mayor, a nivel de catastro básicamente, pero hay una presencia mucho mayor a nivel nacional. Bueno, y actúa como institución articuladora de la mayoría de las orquestas en Chile y declara como misión hasta el año 2012 elevar el desarrollo social y educacional del país, brindando oportunidades para que los niños y jóvenes de todo Chile mejoren su calidad de vida integrando orquestas. Entonces, allí hay propósitos institucionales o motivaciones institucionales muy parecidas. Pero existe la siguiente pregunta. ¿Existe realmente una preocupación social por parte de las instituciones o es solo una manifestación elitista respecto de la educación? Esta valoración y sobreestimación sobre la música orquestal puede ser puesta en tela de juicio. Alessandro Barico, al desarrollar la idea de música culta, sostiene que el límite entre música docta y la que no lo es resulta bastante incierto. Enuncia que es el consumidor de esta música culta el que está más empecinado en mantener este límite para establecer qué música es mejor que otras. Por otra parte, Bourdieu sostiene que en tiempos donde el acceso al arte es masivo, hacer distinciones respecto de manifestaciones artísticas elevadas es lo que genera la distancia. López indica que por las características políticas que estos sistemas tienen, es posible hacer una lectura en clave de civilización o barbarie, según lo cual la música clásica es entendida como civilización y por consiguiente esta sería la única vía posible para superar la barbarie, entendida como el desorden y la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la droga y la delincuencia. De todos modos, los participantes de estos programas no tienen por qué sentir que son barbarie. La profesora Gabriela Weil, de Argentina, que hace estudios sobre provincia de Buenos Aires, dice que las personas no son receptoras pasivas de aquello que las políticas les ofrecen, sino que hacen distintas cosas con lo que las políticas quieren hacer con ellos. Sintetizando un poco esta reflexión, esto no pretende que nos vayamos al otro extremo rechazando este tipo de políticas públicas, pero es importante realizar el ejercicio de desautomatizar el modelo para hacer consciente el currículum oculto que plasmamos a la hora de aplicarlo. Personalmente yo sigo trabajando en el ámbito de orquestas infantiles y no pretendo dejar de hacerlo. Sin embargo, este ejercicio es interesante porque al ser un repertorio sinfónico necesariamente estamos implantando un modelo de música y habitualmente los chicos dicen, bueno, yo ahora sí estoy aprendiendo música, cuando tocaba guitarra o cantaba en el coro estaba haciendo otra cosa. Entonces, como profesores tenemos también que ser conscientes de qué música estamos enseñando. Bueno, continúo un poco la reflexión teórica antes de pasar a la metodología. El espacio en el que se enmarcan las orquestas infanto-juveniles está entre el límite de lo formal y de lo no formal. Entonces, aunque las actividades de orquestas infanto-juveniles se pueden considerar como parte de lo no formal, hay elementos propios de su funcionamiento que tienen elementos formales. Es así como, al ser proyectos que se crean impulsados por una institución, hacen que la clasificación no se pueda aplicar con tanta rigurosidad. Además, elementos como la organización de la enseñanza de manera similar a la de un conservatorio, que pasó en casi todas las orquestas estudiadas, hace que exista la sombra de un currículum establecido. Y por ende, la clasificación de lo no formal también se cae. De todos modos, la motivación por participar de esta actividad sí es espontánea. Hay libertad en elegir el instrumento, en tocar en la orquesta y permanecer en ella. Se adquieren responsabilidades, pero de manera voluntaria. Bueno, ahora sí paso a la metodología a utilizar,
que inicialmente, antes de confeccionar la metodología, hubo un periodo de exploración. O sea, yo llegué a Santa Fe sin siquiera saber dónde estaba ubicado en el mapa. Entonces hubo un momento de exploración de preguntar dónde están ubicadas las orquestas, con qué tengo que hablar para poder visitarlas. Como intercambista conocí lugares donde habitualmente los intercambistas no llegan, porque hay lugares donde la pobreza es tan grande que la misma gente que está a cargo de los intercambios dice, por favor no vayas para allá, puede ser peligroso. Y bueno, en esta exploración inicial surgió el tema de la motivación como un eje articulador de, bueno, ¿por qué surgen estas orquestas y se mantienen? Y hecho la exploración inicial, el estudio se perfiló como una investigación de tipo cualitativa, cuyo modelo es de 2 etapas. Si bien es cierto, la primera etapa es de corte cuantitativo, o sea, hubo una encuesta, hubo tabulación de una encuesta. En realidad, lo importante de esta encuesta no era el dato duro de las estadísticas, sino entender o comprender la dinámica que se está dando en el ámbito de las orquestas infantiles. Y esta base de la encuesta sirvió para luego realizar entrevistas, que esas fueron transcritas y analizadas según el siguiente parámetro. Utilicé unas categorías motivacionales que sirvieron de base para ambas etapas, que son propuestas por Ramón González Cabanch y su equipo, y que fueron contextualizadas en el ámbito orquestal infantil y que son las siguientes. Una tiene que ver con meta o motivación relacionada con la tarea, es decir, hacer una tarea y hacerla bien. Relacionadas con la autovaloración o con el yo, decir, bueno, yo puedo realizar una tarea y me motiva el hecho de que yo soy el responsable de que mi tarea o mi compromiso, mi labor se lleve a cabo. El foco es distinto, más que por la tarea en sí, es porque yo lo puedo hacer. Hay motivaciones relacionadas con la valoración social, porque mis pares me apoyan, porque mis padres lo hacen, por la comunidad, o por obtención de recompensas externas, porque si yo estudio instrumento, a lo mejor voy a tener un regalo en Navidad. Bueno, estas categorías fueron utilizadas para la confección de encuestas y para la confección de las entrevistas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, resultados respecto de esta investigación. Como estrategia de análisis, bueno, se presentan en primera instancia las orquestas, una vez realizadas las encuestas, los resultados del análisis. Y en segundo término, cuando las orquestas tienen el resultado del análisis de las encuestas, se realiza la entrevista, pero discutiendo con lo que pasó en las encuestas. Entonces fue una dinámica súper interesante porque en un principio el ir anotando en una encuesta tanto profesores, estudiantes y padres, no en todas las orquestas se pudo entrevistar a padres, perdón, no en todas las encuestas, no todas las orquestas se pudo encuestar a padres, pero resultó interesante porque con las encuestas, con el resultado en la mesa, bueno, conversemos. Y eso se realizó en todas las orquestas trabajadas y fue súper entretenido porque no, tía, los chicos, eso no es así, resultó otra cosa y empezamos ahí a compartir. Y bueno, las inferencias, si bien es cierto, se realizan con base general en torno a la motivación. En la investigación que realicé, igual coloqué algunas inferencias de carácter particular según la orquesta, que son importantes para los protagonistas. Por ejemplo, había una orquesta en Talca, la orquesta de la escuela básica de Talca, donde para ellos era muy importante la risa en el ensayo. Entonces eso parte de las inferencias se colocó, independiente de que a lo mejor nos alejábamos un poco del tema principal, pero para ellos era muy importante la risa antes y durante el ensayo, que el profesor se enojaba, pero que para ellos era también un elemento articulador de motivación para seguir aprendiendo. Otra orquesta en Talca, del Liceo Santa Marta, a las chicas que optaban por desordenar el ensayo, las mandaban a trotar. Pero no era una decisión del profesor o del director de la orquesta, sino era una decisión de ellas mismas. ¿Te pusiste a reír en el ensayo? Bueno, baja al patio. En un tercer piso era el ensayo, el patio estaba abajo, entonces era bajar al patio, trotar 5 minutos y luego subir. Y son parte de las dinámicas particulares que también se hizo la inferencia, no centrándonos en el foco de ello, pero era necesario también hablar de lo particular.
Bueno, pero por efectos de esto voy a tener que generalizar un poco. En las encuestas, las y los estudiantes de Santa Fe manifestaron inclinación hacia las motivaciones relacionadas con la tarea, es decir, por el aprendizaje musical mismo. Esta motivación se da en los ensayos de conjunto, indicaron que les desmotivaba el estudio individual, pero que les encantaba la instancia de tocar juntos. Y en el caso particular de una de las orquestas, que estuvo 6 años sin financiamiento monetario, a los profesores durante 6 años no les pagaron, y no les pagaron, la orquesta de la vecinal de Guadalupe Oeste en Santa Fe, los participantes indicaron que su mayor motivación era relacionada con la valoración social, es decir, por tocar en la comunidad, y valorando también el esfuerzo que hacían los profesores. En Talca, las y los estudiantes, al responder las encuestas, se inclinaron por motivaciones relacionadas con la autovaloración, es decir, el poder realizar una tarea con la convicción de hacerla bien. Eso sí llama la atención en las encuestas respondidas por padres y por profesores, que la superación de la pobreza era un factor de motivación. Es curioso, los profesores, pero sobre todo los padres, indicaron esta motivación como recompensa externa de superar la pobreza. ¿Puedes pasar? Voy a ir apurando un poquito, 2 minutos, chuta. Dentro de las entrevistas, en Santa Fe al menos, hubo una coherencia en la motivación relacionada con la tarea, pero también hay una crítica respecto de la institucionalidad, que hay orquestas a las que abandonan. En Santa Fe había una convicción respecto de que hay una orquesta donde no recibe financiamiento hace 6 años y que esa orquesta ha seguido permaneciendo en el tiempo. Entonces, el financiamiento prácticamente depende por una postura política más que por el trabajo en sí musical y social. Independiente de que para tanto los profesores como los estudiantes manifestaron que su preocupación principal era el aprender música. Y bueno, por otra parte, a los entrevistados en Talca, también hubo similitud en cuanto a la motivación por el yo, por el autoaprendizaje. Sin embargo, aquí los profesores tienen un cariz distinto respecto de la institución, porque muchos profesores manifiestan que fueron también participantes estudiantes de las orquestas infantiles y juveniles. Entonces, si bien es cierto, hay problemas a nivel institucional, son capaces de sortearlo de mejor manera y de no plasmar esos problemas a sus propios estudiantes, porque ellos también lo vivieron. Bueno, voy a tener que apurarme a las conclusiones entonces. ¿Puedes pasar 2, por favor? Bueno, como conclusiones, primeramente, se establece el espacio de la actividad orquestal como un espacio automotivador, es decir, existen motivaciones por la tarea, por el aprendizaje personal. Existe también este factor como desmotivador, o sea, cuesta estudiar, cuesta levantarse temprano para estudiar el instrumento todos los días, pero la orquesta es el espacio que permite la automotivación, es decir, superar la frustración del no poder aprender y aprender de manera colaborativa. Y bueno, esto se relaciona con el compromiso y con ganas de seguir participando dentro de la actividad orquestal. En cuanto a las relaciones de políticas públicas orquesta, la realidad particular depende prácticamente de cómo se relacionan las vivencias personales de los profesores con mayor o menor logro. Respecto a las ventajas del aprendizaje musical en el espacio extraescolar, es un privilegio que esté en el espacio extraescolar, pero hay que cuestionar el hecho de que lo no formal es un poco en tela de juicio y se da de manera forzosa, pero independiente de eso, hay un privilegio de que esta actividad dentro de todo esté fuera de lo curricular escolar. Y bueno, de alguna manera la hipótesis se corrobora de cierta manera, insisto que la hipótesis fue un poco forzada, pero la hipótesis se cae justo en octubre de la investigación que se realizó el año 2013, porque la orquesta de la vecinal Guadalupe Oeste se termina. Precisamente después de 6 años de funcionamiento sin financiamiento, los profesores deciden por terminarla porque hubo una renovación generacional en la orquesta
y ya los estudiantes no tenían la misma motivación social que los que iniciaron la orquesta. Entonces, al no existir ese vínculo orquesta-sociedad, ya no tenía sentido seguir funcionando, no había respaldo institucional tampoco, entonces los profesores decían por terminarla. Entonces, si bien es cierto, existe una motivación por los propios participantes, tampoco hay que abusar de la propia motivación de ellos, porque la institución efectivamente es la que respalda el funcionamiento de estos proyectos. Sin embargo, la permanencia en el tiempo de una orquesta infanto-juvenil sí depende del respaldo de la institución, que la institución otorgue. Independientemente de las expectativas de las instituciones puedan tener, el apoyo actúa como elemento colaborador en la orquesta. Al respecto se explica el caso particular de esta orquesta que se disuelve y por lo mismo se vieron obligados a acabar con este proyecto. Muchas gracias.